El tema que vamos a ver el día de hoy es polinomios, ¿ya? Es el tema que avanzamos el día de hoy, polinomio de la primera parte. Término algebraico. Para poder comprender un polinomio, vamos a hacer primeramente lo que es un término algebraico, ¿ya? Es aquella expresión algebraica donde en su estructura no interviene las operaciones de adición y sustracción entre las variables. Entonces tenemos aquí la notación, ya tenemos acá la notación, si usted observa, ¿no? X, punto y coma Y. Letra mayúscula según la notación, entre paréntesis te van a indicar las variables que tiene, digamos, la expresión polinómica. En este caso la variable es X y Y. Ya, esas serían las variables. Seguido viene la regla de correspondencia. Ya, ahí está la regla de correspondencia. Y en la regla de correspondencia tenemos coeficiente y parte variable. ¿Cómo reconocer la parte variable? Tienes la variable, o sea, las variables con su respectivo exponente, ¿no? X a la quinta, Y a la novena, todo ello viene a ser parte variable. En algunos casos usted lo va a encontrar como parte literal, ¿ya? En algunos casos lo va a tener como parte literal, pero se dice parte variable. Y todo aquello que no tiene nada que ver con la parte variable, ¿no? Se le llama coeficiente. En este caso, el coeficiente sería 3 séptimos m al cubo. ¿Ya? 3 séptimos m al cubo sería, digamos, el coeficiente. ¿Ya? Tenemos acá, por ejemplo, pregunto, ¿quién es la variable? ¿Quién sería la variable en este caso? Chicas y chicos, a ver, respondiendo a través del chat. ¿Ya? La variable sería z. Y la parte variable, ¿no? La parte variable, ¿quién sería? La variable z. La parte variable sería ¿quién? Z a la sexta, muy bien. Z elevado a la 6, eso es. Y el coeficiente, ¿quién sería? La raíz de 2, ¿no? La raíz cuadrada de 2, eso es. Tiene un solo término, acá tiene la expresión, tiene dos términos. Ojo que los términos siempre van a estar separados, ya sea por el signo más o el signo menos. En este caso, la variable, ¿quién es? ¿O quiénes son las variables? ¿Quiénes serían las variables en este caso? A ver, muchachos, ¿quiénes serán las variables? X y M, ¿no? Esas serían las variables, ¿ya? X y M. Y cada término tiene su parte literal, ¿ya? Cada término tiene su parte literal. Sería MX y el otro sería X a la quinta, ¿no? Los coeficientes. ¿Quiénes serían sus coeficientes? Si MX es la parte variable, el coeficiente, ¿quién será? A ver, ahí estoy tapando con el puntito rojo. Entonces, el coeficiente es 5y y 8, ¿cierto? Eso es. Muy bien, muchachos, muy bien. Y ahí tenemos otro polinomio con tres variables, ¿no? X, Y, Z, ¿ves? ¿Ya? X, Y, Z. Ahí está, ahora sí se ve. En este caso tenemos tres términos. El signo más y el signo menos está separando los términos. Es uno, dos, tres términos, ¿de acuerdo? Tres términos. ¿Ya? Y cada uno tiene su parte variable. X a la cuarta, Y a la séptima y Z a la novena. ¿No? Los coeficientes. A ver, una vez más, ¿quiénes serán los coeficientes? Vamos, chicas y chicos, ¿quiénes serán los coeficientes? A ver. ¿Quiénes serán los coeficientes? Ya, m tercios, ese es un coeficiente. Ya, m tercios es un coeficiente. El otro coeficiente sería 6n.
Y el otro coeficiente, menos 4p. Muy bien. Así es como se determinan los coeficientes, ¿ok? Vamos a ver ahora la clasificación de las expresiones algebraicas. Este es un requisito fundamental dentro de todas las expresiones. Es necesario saber reconocer qué tipo de expresión algebraica tenemos acá. Primero dice expresión algebraica racional entera, ¿no? Esas son las siglas. Expresión algebraica racional entera. Es aquella expresión racional en el cual todos los exponentes de sus variables son números naturales, incluido el 0, 0, 1, 2, 3 y así. Entonces, todos los exponentes de las variables tienen que tener esta forma. A ver, variable X, exponente 1, 4, 3. Variable Y, exponente 5, 2, acá se entiende que vale 1. Y en este término independiente asumimos que tiene variable, digamos, con exponente 0. ¿Ya? Variable con exponente 0. Acá también, variable X, Y, Z. ¿Ya? Variable X, Y, Z. En X, exponente 10. En Y, exponente 1. En Z, exponente 6. En Z, exponente 5. En X, exponente 4. Siempre vas a fijarte en los exponentes de la variable, no te olvides. Ya te fijas en el exponente de la variable. Luego tenemos, ¿no? Luego tenemos, aquí, dice expresión algebraica racional fraccionaria. La expresión algebraica racional fraccionaria, EARF, expresión algebraica racional fraccionaria, dice, es aquella expresión racional en el cual por lo menos uno de los exponentes de sus variables es un entero negativo. O si está escrita de manera fraccionaria, la variable aparece en el denominador con exponente natural. Entonces, o de esa manera vas a reconocer, digamos, la expresión algebraica racional fraccionaria. Fíjate en los exponentes. Exponente 7, exponente menos 2, exponente menos 1, exponente 4, exponente 5, exponente menos 3. El hecho de que tenga por lo menos un exponente entero negativo, la expresión es fraccionaria. O en su defecto, la variable se encuentra en el denominador de una fracción. ¿Ve? Pero esa variable aparece en el denominador con un exponente entero positivo o exponente natural. Acá 1, 2, 3, 4. ¿No? La variable tiene exponente natural. Pero está en el denominador. ¿Ya? Está en el denominador. ¿Ven? O tienes, digamos, dos formas de saber, digamos, racional fraccionaria, ¿no? Dos maneras. O tiene al menos un exponente negativo o la variable está en el denominador. Así de simple. ¿Ya? Así es como vas a reconocer la expresión algebraica racional fraccionaria. Luego tenemos la expresión algebraica irracional. ¿Ya? Tenemos la expresión algebraica irracional. Se caracteriza debido a que por lo menos uno de los exponentes de sus variables es un número fraccionario o la variable aparece debajo del signo radical, ¿ya? Bajo el signo radical, de manera irreducible. Acá, por ejemplo, la variable y, su exponente es una fracción. Basta y suficiente que una variable, su exponente es una fracción, decimos que la expresión es irracional. ¿No? En el segundo ejemplo, mira, exponente positivo, entero positivo, A. La variable se encuentra dentro de un radical.
Obviamente eso es irreductible, ¿no? La raíz cuadrada de w a la quinta es irreductible. Por lo tanto, la expresión es algebraica irracional. Es así como vas a reconocer, digamos, la expresión. Entonces, en resumen se tiene lo siguiente, a ver, ¿ya? En resumen, primero que toda expresión algebraica, la cantidad de términos es limitado. Ojo, primer requisito, ¿ya? Primer requisito, la cantidad de términos es limitado. Ojo, es el primer requisito, ¿ya? La cantidad de términos es limitado, es decir, va a usted conocer o saber cuántos términos tiene exactamente. Puede ser un término, puede ser dos términos, tres términos, cuatro términos y así. Pero vas a, digamos, establecer o saber exactamente cuántos términos tiene, ¿no? Ese es el primer requisito. El segundo requisito es verificar los exponentes de las variables, ¿ya? Los exponentes de las variables. Si todos los exponentes de las variables, ¿no?, es un número natural, entonces es racional entera. Si yo encuentro al menos un exponente entero negativo, la expresión es racional fraccionaria. Si yo encuentro al menos un exponente fraccionario, o sea, el exponente es una fracción, al menos uno, la expresión es algebraica irracional. ¿Ya? Expresión algebraica irracional. ¿Está bien? No sé si tenemos alguna consulta, alguna duda hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Entonces, a ver, muchachos. Entonces, acá. Antes que pase a términos semejantes. Vamos por este lado, a ver. Ya, a ver, digamos así. Supongamos que tengo lo siguiente. 3x a la cuarta y menos 6xy z. 2x al cubo y a la sexta menos 5x a la menos 2 y al cubo. 6x a la 1 medio por y menos 4xyz. A ver, díctame, muchachos, ¿ah? Díctame acá, muchachos. En la primera, ¿qué tipo de expresión es? Acá, en la primera. ¿Qué tipo de expresión algebraica será, muchachos? Efectivamente, esa es una expresión algebraica, ¿no? Racional, expresión algebraica racional entera, ¿no? Ya, y la segunda es una expresión algebraica, ¿no? Racional fraccionaria. Y la última, ¿qué será? A ver. Eso es, expresión algebraica irracional. Muy bien, Fernández, ¿no? Dado que tiene un exponente fraccionario, ¿no? Dado que tiene un exponente fraccionario, ¿sí? Listo. Vamos ahora a términos semejantes. A ver, términos semejantes, muchachos. Dos o más términos son semejantes si tienen la misma variable con el mismo exponente. Ahora tenemos un par de ejemplos. Ahí está.
Si tú observas, tiene ambos la misma variable. Mira, XY, XY. Aquí con la notación F y acá la notación G. Pregunta. ¿Quién es el exponente de X? Exponente de X, muchachos, ¿cómo sería? ¿No? Exponente de X4, nos damos cuenta, X a la cuarta, X a la cuarta. Exponente de Y, ¿no? Exponente de Y es 7, ¿no? Listo. Ahí está, mira, a ver. La variable con su respectivo exponente. La variable con su respectivo exponente. Ahí está. X a la cuarta y a la séptima. X a la cuarta y a la séptima. Está cumpliendo la definición, dice, ¿no? Debe tener la misma variable con el mismo exponente. La misma variable con el mismo exponente. Entonces, ambos son términos semejantes, ¿ya? Por ejemplo, ¿listo? A ver, dice, si los términos son semejantes, indicar el valor de m por n. ¿Ya? Indicar el valor de m por n. Si son semejantes. A ver ustedes, chicos. Le voy a dar un par de minutos ahí, por favor, chicos, ustedes. ¿Ya? Intenten resolver, a ver. Bajo la definición, chicos, ¿ya? Bajo la definición, a ver. Son semejantes.
justamente a explicar este asunto. Vamos a explicar ese asunto, ¿ya? Si efectivamente los términos son semejantes, tienes que igualar el exponente de x con el exponente de x, ¿no? Igualamos acá, exponente de x con exponente de x. ¿Cuánto va a ser eso? A ver. Será así. Ahí está, 2n menos 5 es igual a 9. Entonces, menos 5 pasa sumando, sería 14, n es igual a 7. Eso es con respecto al exponente de x. Con respecto al exponente de y, 3m menos 7 debe ser igual a 5. ¿No? Ahí está. Y entonces aquí, menos 7 pasa sumando, sería 5. Y ahí está, m es igual a 4. ¿Está bien? Así es como se consigue ese resultado, muchachos. Ahí está, ¿eh? Listo. Esa es la respuesta, pues, muchachos, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Muy bien, chicos, muy bien. Eso es. Eso es referente a los términos semejantes, ¿ya? Con ello, vamos a definir lo que es un polinomio, ¿no? El polinomio es una expresión algebraica racional entera que tiene uno o más términos. Es decir, los exponentes de la variable son números enteros positivos, ¿ya? Dicho de otra manera, los exponentes son números naturales. Si observamos acá, el exponente vale 6, entero positivo. El exponente de x vale 1, el exponente de m vale 1, el exponente de x vale 5, es número natural. Acá exponente de x también es natural, exponente de y es natural, exponente de z también es un número natural. ¿Ya? Por otro lado, ¿no? Cuando el polinomio tiene un solo término, no te olvides, se le llama monomio. ¿Ya? Bajo esa secuencia, si tiene dos términos, ¿cómo se le va a llamar? A ver. ¿Cómo se llamará si tiene dos términos? Polinomio de dos términos. ¿Qué nombre recibe? Muy bien, Fernández, ¿no? Binomio, eso es. Y cuando tiene tres términos, ¿qué se le dice? Trinomio, ¿no? Cuando tiene tres términos, decimos trinomio, ¿ok? Trinomio. Monomio, polinomio de un solo término. Binomio, polinomio de dos términos. Trinomio, polinomio de tres términos, ¿ya? Polinomio de tres términos, listo. Entonces, de esa manera tenemos justamente el reconocimiento del polinomio según la cantidad de términos. Cuando tiene cuatro términos, ya se dice polinomio de cuatro términos. Si tiene cinco términos, polinomio de cinco términos. Y así sucesivamente. A ver, tenemos acá un ejemplo de polinomio. Dice lo siguiente, muchachos. A ver. Esto va a ser así. Dice, si la siguiente expresión es un polinomio, hay la suma de valores que puede tomar n. Bueno, acá justamente aplicamos la definición. Si esto es un polinomio, ojo muchachos, los exponentes tienen que ser números naturales. No te olvides. Quiere decir entonces que 12 menos n tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, n menos 12 menor o igual que 0 es lo mismo. N sería menor o igual que 12. Esto se resuelve así. ¿Cómo se interpreta esto aquí? A ver. 12, ¿no? El 12 va a ser así. Mayor o igual que n. Y si yo cambio de posición,
simplemente digo menor o igual que 12. Si el n y el 12 cambian de posición, me queda así, n menor o igual que 12. ¿Ya? El siguiente caso es n menos 4 también tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, n es mayor o igual que 4. De ambos se deduce lo siguiente, ¿no? Si n es mayor o igual que 4, entonces colocando la desigualdad n en la parte central, entonces se dice 4 menor o igual que n, y n es menor o igual que 12, ahí está, n menor o igual que 12. Ya, de ahí voy a deducir los valores de n. Pero además tenemos un dato adicional. N tercios, ¿no? N tercios debe ser un número entero positivo, ¿no? Debe ser un entero positivo. En consecuencia, simplemente toma los valores que sean divisibles entre 3, o sea, múltiplo de 3. Así se deduce los valores de n. Ahí está. O sea que n, 5 no sería porque sería 5 tercios. 6, sí, 6 tercios equivale a 2. 9 tercios equivale a 3. El 10 no lo toma, 10 sería 10 tercios, no es entero. El 11 tampoco, el único valor que tomaría es el 12. ¿Ve? 12 tercios sí es, ¿no? Valor entero positivo. Entonces, esos serían los valores que toma n. Me pide suma de valores de n. 6 más 9 más 12. Y esa suma me genera 27. ¿Está bien? Me genera 27, muchachos. Eso fue, ¿no? Justamente por definición de polinomios. Y ahora tenemos lo que corresponde a valor numérico. Dice, es el valor obtenido en una expresión algebraica luego de asignar valores a sus respectivas variables y efectuar las operaciones indicadas. Si p de x es igual 3x cuadrado menos 5x más 8. Calcule p de 3. ¿No? A ver, p de 3. En este caso, el polinomio está en una sola variable, en x. Me pide p de 3, entonces el valor de x sería 3 y eso se reemplaza. P de 3 sería 3 veces 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 8. Mira cómo estoy reemplazando, ¿ah? El valor de x que toma, que es 3, estoy reemplazando con paréntesis. 3 paréntesis 3 al cuadrado menos 5 paréntesis por 3. Primero va la potenciación y luego se multiplica. O sea, 3 al cuadrado 9 y 9 por 3, 27. 5 por 3 menos 15 más 8. ¿No? Efectuando la operación sale 20. ¿Ya? Efectuando la operación sale 20. ¿De acuerdo? A ver, tenemos aquí otro ejemplo. Ahí está, sea p de x, p de menos 2. A ver, haciendo la operación, ¿cómo quedaría, muchachos, ahí? P de menos 2. Sería menos 2 elevado a la cuarta, menos 2 por menos 2 elevado al cubo, más 7. Así se reemplaza y se hace la operación. Pregunta, muchachos, ¿cuánto es menos 2 a la cuarta? Es importante ¿no? Tus operaciones combinadas. Acá es 16. Menos 2 veces. Menos 2 al cubo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es menos 2 al cubo? Eso es menos 8. Más 7. Ahí está. Menos por menos te da más. Sería 16 más 8 más 7. ¿Cuánto sale ese resultado entonces? 39, ¿no? 39, efectivamente.
Acá faltó multiplicar por 2 y sale eso de acá. Ahí está, 39, ¿ok? Ya está. Otro ejemplo, f de x cuadrado menos x más 2. A ver, f de 0. ¿Cómo hacemos la operación aquí? Esto hace la operación de adentro hacia afuera. Primero calculamos f de 0. Si es f de 0 sería así, 0 al cuadrado menos 0 más 2. Esto es 0, 0 y me queda 2. ¿De acuerdo? O sea que esto vale 2. Y entonces ahora hacemos f de 2. Así. Calculamos f de 2. Si es f de 2, entonces, ¿cuánto sale ahí? A ver. 2 al cuadrado menos 2 más 2. Se simplifica y 2 al cuadrado es 4. O sea que finalmente vas a tener que calcular f de 4, ¿no? Y f de 4 sería 4 al cuadrado menos 4 más 2. 4 al cuadrado 16, menos 4 más 2 es menos 2, y eso me da 14. Entonces tu respuesta ahí es 14. Ahí está, ¿ves? Es así como se hace la operación ahí, muchachos. Ejemplo. F de x menos 5, x cuadrado más x más 1. Ya, esta es otra variante, digamos, de valor numérico. Ojo con esto, mire. Aquí mi variable es x. Acá mi variable es x. Y aquí mi variable ya no es x. Tengan cuidado, ¿ya? Ahí mi variable ya no es x. Mi variable es x menos 5. F de 3. Si me dice que calcule f de 3, significa que mi variable, que es x menos 5, lo igualamos a 3. X menos 5 igual a 3. Entonces, x es igual a 8. Ahí está. X es igual a 8. Eso reemplazamos, pues. Sería 8 al cuadrado, ¿no? Más 8 más 1. En este caso, como es positivo, ya no se pone paréntesis, ¿ok? 64 más 9, 70 y... Eso es, 73. Ahí está, ¿ven? Ajá, tenemos otro ejemplo. Sea f de x más 3 igual a f de x más 1 más x al cuadrado. Hay f de 7 si f de 5 es 10. Ah, qué interesante. Quiero hallar f de 7, ¿no? F de 7 si f de 5 es 10. En este tipo de ejercicios condicionales, ojo, condicionales, chicos, ¿no? Tú tienes que asignarle valores a x o un valor a x de tal manera que puedas conseguir el valor de la condición. Tu condición es f de 5. ¿Ah? F de 5, mira, es 10. Entonces, un valor de x que aparezca 5. ¿No? Haces un valor de x que aparezca 5. A ver. Podría ser x igual a 4. ¿Qué opinan? A ver. Si x vale 4, reemplazando, ¿cómo queda? F de 7, ¿no? Reemplazando, ¿no? 4 más 3, 7. 4 más 1, 5. Y acá sería 4 al cuadrado. ¿Ven? ¿Se nota eso, muchachos? ¿No? Así quedaría. A ver, muchachos. ¿Qué resulta entonces? A ver, ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Dice f de 7. ¿Sí o no? F de 5 es 10. Ahí está, ve la condición. 4 al cuadrado es 16. Entonces la respuesta es 26. Así es, muchachos. ¿No? En este caso tu respuesta es f de 7, 26. Ahí está. Pero esa es la secuencia operativa. A ver. ¿No? Tratamos de buscar un valor que cumpla la condición establecida. ¿Está bien? Luego tenemos otra situación acá.
Ajá, P de X menos 2 igual a 3X más 8. Y necesito F de X más 3. Igual a menos X más 2. Hay F de P de 1. A ver. Trabajar de adentro hacia afuera. Calculamos primero P de 1. ¿No? P de 1. Si yo digo P de 1, significa que X menos 2 debe ser igual a 1. ¿Ya? X menos 2 igual a 1. Así, X menos 2 igual a 1. Este menos 2 pasa sumando, sería 3. O sea, X igual a 3. X igual a 3 es lo que se tiene que reemplazar. 3 por 3 más 8. ¿Y eso cuánto me da? 9, 17. O sea que P de 1 vale 17. Entonces ahora simplemente vas a calcular P de 17. O F de 17. ¿Ve? Y nuevamente, yo quiero F de X más 3 será igual a 17. ¿No? Igual a 17. Para que X más 3 sea 17, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto sería el valor de X? Para que sea 17. 14, ¿sí o no? Entonces acá sería menos 14 más 2. ¿No? Menos 14 más 2. ¿No es que equivale a 14? 14 más 3, 17. Ahí está. Menos 14 más 2 sería menos 12. ¿Cierto? ¿Se capta la idea, muchachos, ahí? Ahí está la respuesta, ¿eh? Menos 12. Eso es lo que se tiene que aplicar ahí, ¿ves? Para valor numérico de polinomios. ¿Ya? Y luego tenemos lo que se conoce como cambio de variable. P de X igual a 3X menos 1. Cambio de variable significa cambiar a la variable establecido, ¿no? Por la variable que te están pidiendo. En este caso, por ejemplo, la variable establecida es X. Yo necesito que la variable en vez de X ahora sea 4X menos 3. Lo que se hace es comparación. Tu variable que esté establecido como dato, ¿no? La debes cambiar por la variable que te están pidiendo. Le debes hacer cambio, que se llama cambio de variable. La variable establecida lo cambias por la variable que te está pidiendo. ¿No? En ese sentido queda así. Ahí está, ¿ves? El X es 4X menos 3, ahí está. 3 veces X, 4X menos 3, menos 1. Haciendo la operación, 3 por 4, 12, 3 por menos 3, menos 9, menos 1. En conclusión, P de 4X menos 3 es igual a 12X menos 10. A eso se le llama cambio de variable, muchachos. Tenemos acá un ejemplo 2. A ver, a ver. Ahora mi variable establecido es X menos 4. Necesito cambiarlo a X. Cuidado, no confundir esta X con el X de acá. No confundir. Tenga cuidado. Aquí dice P de X menos 4 y acá me dice P de X. Esa es la variable del dato y eso es lo que necesito. ¿Qué hacer aquí? X menos 4, ¿no? La voy a cambiar a X. Entonces, queda el X, el menos 4 lo mandas a la derecha con signo más 4. Y si está con signo más, pasaría con menos. ¿Está bien? Esta flechita significa cambio. ¿Ya? Esta flechita significa cambio. Es decir, mi variable inicial, que es como dato X menos 4, la voy a cambiar hacia X. Por eso, esta flechita, que es un conectivo lógico, significa cambio. X menos 4, cambio a X. Pero para cambiar a X, acá despejamos esta X. No es la misma. Este es color azul y acá color negro. No es la misma X. Pero puedo trabajarlo así, como si fuera una igualdad. O sea, la X la voy a cambiar por X más 4.
Reemplazamos, ahí está, ¿ves? P de x menos 4. Hemos quedado que x se cambia por x más 4, ahí está. X se cambia por x más 4. Más 4 menos 4 se cancela y queda P de x. 5 por x, 5x, 5 por 4, 20, 20 más 2. Ahí está. Esa es tu respuesta final. Ahí. Y tenemos aquí otro cambio de variable. A ver. Mi variable del dato es x más 2. La voy a cambiar a la variable x menos 5. Y esto se trabaja nuevamente. ¿Ya? Eso se trabaja con x más 2. Cambio con x menos 5. Repito, eso se trabaja como si fuera un signo igual. O sea, si es x más 2, ¿no? Este más 2 voy a cambiar a x menos 5. Pero para poder reemplazar en la expresión, simplemente esta x voy a despejar. Más 2 pasaría con menos al otro lado. Ahí está, ¿ves? Menos 5 menos 2 sería menos 7. X menos 7. Y eso es lo que digamos, debe reemplazar acá. Ahí está. El x la cambio por x menos 7. Ahí está. En x cambio x menos 7. En x cambio x menos 7. Haciendo la parte operativa. Menos 7 más 2, menos 5. P de x menos 5. Es igual, bueno, acá multiplicas en forma distributiva. 7x menos 49, ¿no? Menos 7. A ver. 7x menos 49. Ah, ya, menos 1, ¿no? Y menos 49 menos 1 es menos 50. 7x menos 50. Ahí quedaría la respuesta. Tenemos un par de teoremas acá. La suma de coeficientes, ese simbolito significa sigma de suma, de sumatoria. En el alfabeto griego, ¿no? Significa sigma, pero lo representamos para indicar una sumatoria, ¿no? En este caso de coeficientes. Ahí está, a ver, dado el polinomio. ¿Ya? Dado el polinomio. Ahí está, P de x más 2 es igual a 2x cuadrado más 4x menos 10. ¿Está bien? Dice, calcule la suma de sus coeficientes. Entonces, eso se obtiene así. Para encontrar la suma de coeficientes, acuérdate que la variable tiene que ser 1. O sea, acá la variable tiene que ser 1 para que sea suma de coeficientes. Por esa razón que x más 2 lo igualo a 1. Entonces, ahí está, ¿ves? Más 2 pasa con menos 1. 1 menos 2 menos 1. Ya, a ver. Nuevamente ese simbolito significa sumatoria de coeficientes de p de x más 2. 2 por menos 1, ahí está, ¿eh? 4 por menos 1, menos 10.
¿Cómo viene la parte operativa? A ver. Donde observes x vale menos 1, ¿no? Menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1, menos 10. Haciendo la parte operativa, 1 por 2 es 2, más por menos menos 4 y menos 10. Haciendo la operación, eso sale menos 12, ¿no? Menos 12. Término independiente, ¿no? El término independiente, muchachos, independiente, o sea, no depende de la variable. ¿De qué depende? Dice, dado el polinomio p de x más 1, ¿no? Aquí, a ver, vamos a trabajar, suma de coeficientes. ¿No? Dice, calcula su término independiente. Entonces acá, x más 1, ¿no? Igual a ver. Como es término independiente, lo evalúas en 0. P de 0, ahí está. O sea, la variable es x, aquí la variable es x más 1. Eso lo igualamos a 0. Ahí está. Equivale a menos 1, sería 5 por menos 1 de 2016, más 4 por menos 1 de 2017, más 10. Muchachos, aquí, atento a esto. Ahí está, ahora sí. Menos 1. Como se trata de 2016, 2016 es un número par, ¿no? Todo número par elevado, una base negativa, exponente par sale positivo. Entonces sería 1 y 5 por 1 me da 5. Menos 1 elevado a la 2017, como es impar, me sale negativo. O sea, más por menos sería menos. Menos 4, más 10. Por lo tanto, su término independiente es 11. ¿Ya? A ver acá, muchachos, ¿qué hacemos aquí? A ver. ¿Qué haremos acá, muchachos? Mi variable, ¿quién es? Ahí a ver, muchachos, ustedes. ¿Quién es la variable? ¿Mm? ¿Quién será nuestra variable ahí, muchachos? A ver. Primero hallamos P de 1.
¿Listo? Ahí tenemos lo siguiente. Ya, a ver. X más 2 es mi variable, se lo igualamos a 1, equivale a menos 1 y se reemplaza, ¿no? Y se reemplaza, equivale a menos 1 en toda la expresión, a ver. Coeficiente 2, ahí está el coeficiente 2, menos 1 más 3 es 2, 2 al cubo, más, aquí vale menos 1, menos 2 sería menos 3 al cuadrado, menos 5, en este caso por menos 1, ¿no? Más 5, más 1. Entonces aquí hay que reducir todo eso. Operaciones combinadas, muchachos. 2 al cubo, 8 por 2, 16, menos 3 al cuadrado es más 9, más 5, más 1. ¿Cuánto resultó eso? Ahí está. Ya está. Viene la parte operativa. X más 2 es igual a 2 porque mi variable en este caso es X más 2. Ojo con esto, mi variable es X más 2. Eso lo tengo que igualar al número que me están pidiendo. En este caso es 2. Entonces el X vale menos 2. ¿Ya? Cuidado, que acá el X sería más 2. Pasa con signo de este lado menos 2 y se hace 0. X vale 0. La expresión reemplazando, si X vale 0 me queda 3 al cubo por 2. Ahí está. Me queda 0, me queda menos 2. Menos 2 elevado a la cuarta. Menos 5 por X. A ver, X vale 2 o 0, ¿no? Menos 5 por 0, 0 y más 1. Ahí está. Ahí está. Ahí está, muchachos. A ver. Ahí está. Obviamente ambos resultados se tienen que sumar porque me dice P de 1 más P de 2, ¿no? Pues P de 1 sale 31 y P de 2 vale 59. La suma, ¿no? Y va el resultado, pues, 90. Dice, si se reduce a un solo término, indicar el valor de A más B. Muchachos, requisito para que eso sea un solo término. A ver si ustedes la entienden aquí. ¿Cuál sería el requisito para que eso se reduzca a un solo término, muchachos? ¿Cuál será nuestro requisito ahí? A ver. Así es, los exponentes de bases iguales van a ser iguales. Efectivamente. Eso es. Ahí está. Ya, a ver. Y dice así, a ver.
3a menos 7 debe ser igual a 8. Entonces 3a es igual a 15, porque menos 7 pasa sumando. A es igual a 5. La otra, 9, debe ser igual a 2b menos 5. Ahí está. ¿Listo? Bueno, muchachos, ahí hemos llegado a la parte final. Y ahora nos toca aquí. Ya, nos toca ahí, muchachos. Vamos a aplicar ahora, ¿no? En la dirigida, a ver. Pero, muchachos, acá quiero hacerle hincapié lo siguiente, ¿ya? Con respecto a la dirigida, ¿no? He considerado algunos ejercicios adicionales, ¿no? Para poder explicar un poquito de términos semejantes y otro poquito también de valor numérico, ¿no? Entonces vamos a plantear acá, muchachos, a ver. Esto será así. Acá, muchachos, a ver. La raíz de x. ¿Ya? La raíz de x. ¿No? La raíz de x, muchachos. La idea es qué tipo de expresión es. Vamos a identificar acá. ¿Qué tipo de expresión algebraica es? A ver. Esa es la idea. ¿Qué tipo de expresión algebraica tenemos acá? Si la variable está dentro de un radical, esto de aquí es expresión algebraica irracional. Ahí está. Segundo, a ver, x al cubo, x a la quinta, x a la séptima. Si hacemos la apreciación, aquí el exponente es 7, 5 y 3. Los exponentes son números naturales. Ojo, tienes que fijarte en los exponentes de la variable, no en el coeficiente, ¿ah? Cuidado. Entonces aquí sería así, expresión algebraica racional entera, ¿no? Porque los exponentes son números naturales. ¿Ya? Los exponentes son números naturales. Aquí, a ver, x al cubo, x cuadrado, y al cubo, x y a la quinta, menos 3. ¿Ves? Los exponentes de la variable son números naturales. Entonces, expresión algebraica racional entera. Mientras que por este lado, ¿no? Este caso es un caso muy especial. La base es numérico y la variable está como exponente. Entonces, a eso se le llama expresión algebraica, expresión no algebraica. ¿Ya? Expresión no algebraica. A las expresiones no algebraicas también se le llama expresión trascendente, porque la variable está como exponente, y eso no debe suceder. La penúltima, muchachos. La penúltima, ¿no? La penúltima será así. Los exponentes son enteros positivos. 3, 5, 2. Entonces, esta es una expresión algebraica ahí está. ¿Ya?
Y el último, acá 1 más 1 sobre x más 1 sobre x cuadrado más 1 sobre x cubo. Bueno, no tiene puntos suspensivos, así que queda indicado esa expresión ahí. Eso quiere decir que en este caso es una expresión algebraica racional fraccionaria, porque la variable está en el denominador, y sus exponentes son naturales. Eso fue para la clasificación. ¿Ya? Eso fue para la clasificación. Veamos aquí con respecto a un ejercicio de la dirigida. Dice, determine el mayor valor entero que puede tener n para que la siguiente expresión sea racional fraccionaria. Lo primero que vamos a hacer aquí es esto, ¿no? Tienes aquí índice, 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 índice. 3, 6, 4, 12. Una forma de poder reducir estos es haciendo lo siguiente, ¿no? Mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de los índices 3, 6, 4 y 12. ¿No? Ustedes ya saben sacar mínimo común múltiplo, así que eso te va a generar ¿cuánto? A ver. 12, ¿no? ¿Ya? Me genera 12, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la expresión va a suceder lo siguiente. Mira, raíz cúbica. Si el mínimo común múltiplo es 12, cada índice se tiene que convertir en 12. Entonces va a ser así. Esto va a ser así. Raíz de x. Se supone que el índice tiene que ser 12. La pregunta es, ¿por cuánto multiplico? ¿No? ¿Por cuánto multiplico al exponente? Si el índice es 3 y para que sea 12 le multiplico por 4 por 3, entonces en el exponente también va a ser así. ¿Ya? Voy a multiplicar por 4. 4n más 40. En el siguiente caso, índice 6. ¿Por cuánto multiplico para que sea 12? ¿Por cuánto se multiplica, muchachos, ahí? A ver. Por 2. Entonces tendremos así. Vamos a tener aquí, muchachos, esto, ¿ya? La raíz doceava y en el radicando va a quedar así. X a cuánto. A ver, x a la cuánto. 12. Si es 6, multiplicaste por 2. Entonces queda x al cuadrado. Para que no se altere. Sobre en el denominador también hay que multiplicar. Sería, a ver, índice 4 multiplico por 3, sería 12 de x n menos 3, lo multiplicamos por cuánto dije, para que sea 12 por 3, ¿no? Y listo. Ahí está. Porque el siguiente término ya tiene raíz doceava de x a la 3 menos n. Entonces, muchachos, se ha generado aquí una multiplicación de bases iguales. Raíz 12 de x, raíz 12 de x, raíz 12 de x, raíz 12 de x. La operación va con los exponentes. Voy a colocar así, mira, raíz doceava
X. A ver, en el numerador sería 4n, ¿no? Más 40 más 2, 42. Sobre X. Haciendo la parte operativa, sea 3n menos 9, ¿no? Y acá sea 3 menos n. Entonces, a ver, acá. Multiplico 3n menos n sería 2n. Y menos 3 por 3 sería menos 9. Menos 9 más 3, menos 6. Ya está. ¿Ve? Y se ha generado una división de bases iguales ahora. Entonces los exponentes se restan en este caso, ¿no? Vamos a restar los exponentes aquí, a ver. Sería así. X. Voy a restar 4n menos 2n, sea 2n. Más. A ver, aquí. Estamos restando, ¿ah? Sea 3n menos n, ¿no? 3n menos n sería 2n. Menos 9. Menos 9, a ver acá. Un pequeño detalle aquí. A ver. Eso sería 3 por menos 3 menos 9. Menos 9 más 3 sería menos 6, está bien. El restando sería más 48. Así. Ya está. 2n más 48. ¿Está bien? Y acá el índice es 12, ¿ves? 12. Ahí está. Dice que el exponente tiene que ser racional fraccionaria. Si es racional fraccionaria, entonces acá se debe cumplir esto. Que 2n más 48 sobre 12 mayor que 0. Mitad, mitad quedaría así. N más 24 sobre 6 mayor que 0. Así. Resolviendo, acá quedaría n. A ver, vamos a un cambio acá. Ahí está. El cambio es este, muchachos, ¿no? Tiene que ser fraccionaria, entonces entero negativo, menor que 0. ¿Ya? Menor que 0. Entonces acá 6 por 0 es 0 y queda 6 menor que menos 24. O sea, n sería menor que menos 24. Así. Si n es menor que menos 24, ¿no? Significa que acá tiene que ser divisible entre ¿cuánto? Entre 6. ¿No? Esta fracción tiene que ser, digamos, entero. Negativo, obviamente. Si n es menor que menos 24, sea 0. Para que sea múltiplo de 6, ¿cuánto sería? A ver. Menos 25, no, menos 25 más 24 sería menos 1. No puede ser menos 25.
menos 30, pues, ¿no? El n tendría que ser menos 30. Así. Menos 30 más 24 sería menos 6 entre 6 sería menos 1. Y ahí quedaría, digamos, ¿no? El mayor valor. ¿Ya? Entonces el valor de n es menos 30. Cumple la condición ahí, ¿ok? Así es, muchachos. A ver, ejercicio 2. Esto está facilito. ¿Ya? Eso es bien facilito, miren. Se supone que la expresión tiene que ser racional entera. Si observamos, 3a menos 1 por raíz de x no es entero. Entonces, eso tiene que desaparecer. Acá, b más 4, x a la menos 3. Es decir, estos indicadores hace que la expresión no sea racional entera, pues. Ahora, si yo quiero que sea racional entera, ese término tiene que desaparecer. La única forma que eso desaparezca es haciendo que tome valor 0. 0 por raíz de x, 0. b más 4 por 0, 0. Entonces digo yo así, la operación va a ser así. 3a menos 1 debe ser igual a 0. Entonces a es igual a 1/3. ¿Ve? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El b más 4 también tiene que ser 0. Entonces b vale menos 4. Me pide a mí que calcule lo siguiente. El valor de a elevado a la b. El valor de a es 1/3 y el valor de b es menos 4. ¿Qué hacemos con la fracción entonces ahí, muchachos? A ver, 1/3 a la menos 4, ¿cuánto sería? Invierto sería 3 sobre 1 elevado a la cuarta. Y efectivamente eso es 81, pues. ¿No? Es 81. Ahí está. ¿Ya? Dice, reducir los términos semejantes en variable x. Muchachos, si eso es término semejante, ¿no? Lo que debe cumplirse acá es que debe tener el mismo exponente, pues. Decimos acá, el a menos 2, que es el exponente de x, para que sean semejantes, debe ser igual a 3. Entonces, x es igual a 5. Ese valor 5 es lo que se tiene que reemplazar en la expresión que me está pidiendo. 3x. Si vale 5 menos 2 es 3 más 5 veces a. El valor de, en este caso el valor de a es 5, ¿no? A es 5. De 5 por 5, x al cubo. Menos, a vale 5 más 1 sea 6. Así. Y estamos haciendo la operación. Queda menos 6x al cubo. Entonces, eso hay que reducirlo, muchachos, ¿no? Son semejantes porque tiene x al cubo, x al cubo, x al cubo. La operación se da con los coeficientes. 3 más 25 menos 6. ¿Cuánto resulta eso? A ver, a ver, a ver.
28 menos 6 sea 22. X al cubo. Ahí está. Esa es la respuesta final. 22x al cubo, ¿no? Listo. La operación se da con los coeficientes. 25 más 3, 28. 28 menos 6. 22x al cubo, muchachos. ¿Ya? A ver, acá, una situación de términos semejantes. Otra situación de términos semejantes, muchachos. Ajá. Aquí hay resulta que hay una pequeña corrección, muchachos. Aquí. Ya tiene que ser 11b menos 2, si no nos sale. ¿Ya? Primer paso es igualar exponente de x. 2a más 2b menos 14. Exponente de x igual a b. Transformando queda así, 2a más b, porque b pasa restando, igual a 14. Ahí está. ¿Ya? Esa es la primera igualdad. ¿Ya? 2a más b igual a 14. Esa es la primera. Vamos con la segunda. En la segunda ubicamos variable de y. 5a menos 11b menos 2. Eso debe ser igual al exponente de y, que vale a. Pasa a restar, sería 5a menos a, sería 4a. Entonces acá, ¿cómo queda? A ver. ¿Cómo queda esa situación aquí? A ver. Vamos a establecer acá. Vale, vamos a restar esto, ¿ya? Eso sería así. 4a, 5a menos a es 4a. Menos 11b, no, ese es 11. Igual a 2. Y esto es 2. Ya está. Entonces acá viene la parte operativa así, ¿no? Para poder equiparar coeficientes, acá le multiplico por 2. A ver. Por 2. Para poder equiparar todo. Por 2 sería así. 4a, ¿no? Más 2b igual 28. Y en la segunda tengo 4a menos 11b igual a 2. Y entonces aquí se resta. Entonces acá restando, ¿qué queda? A ver. 4a menos a se resta, se elimina 2b menos 11 sería 13. 13b igual 28 menos 2 sería 26. Entonces b es igual a 2. Ajá. Ya tengo el valor de b. Si b vale 2, reemplaza en 1. Para que tenga claro la situación acá. 2 veces a
más 2 igual a 14. ¿Qué se debe cumplir entonces acá? A ver, muchachos, ustedes. ¿Veis qué valor de A? Pues, a ver. El valor de A sería 6, pues, ¿no? 6. Efectivamente, el valor de A es 6. Si tú observas bien ahí, más 2 queda 12 y 12 entre 2 es 6. Ahí está. Ya está. Coincide con eso. Y entonces, lo demás lo calculan ustedes, mira, a ver. B vale 2, A vale 6, reemplazas. Y se calcula el producto de sus coeficientes. Ah, ¿quiénes son los coeficientes? A ver. Ya, vamos a identificar acá. ¿Quiénes son los coeficientes? A menos B, paréntesis, A más B elevado a la menos 2, se invierte, multiplica arriba, queda A más B elevado al cuadrado, ¿no? Por A más 2, A más 2 sobre B más 1. Te pide esa multiplicación. A menos B entre A más B a la menos 2, cambia de signo exponente, pasa positivo, y A más 2 sobre B más 1. Esos son los coeficientes, muchachos. Quiere decir que ahí es donde tienes que reemplazar el valor de A y de B. Haciendo la parte operativa, muchachos, a ver. Vamos a hacer la parte operativa. A vale 6. B vale 2. 6 menos 2 es 4. 6 más 2 te queda 8. Pero elevado al cuadrado. Y A más 2, como A vale 6, y 6 más 2 sería 8. B más 1 sobre 3. Y listo. ¿No? Acá multiplicando sería, a ver, 8 cuadrado 64, 512. 512 por 4. ¿Cuánto es 512 por 4, muchachos? A ver. 1024, 2048. Todo eso sobre 3. Listo. Esa es la respuesta, pues, chicos. ¿Eh? Hemos aplicado ahí resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Ya está. A ver, dice reducir los términos semejantes de variable x y y. Nuevamente, si son semejantes, muchachos, no te olvides hacer la comparación. Exponente de x, exponente de x, exponente de x, exponente de x. Si son semejantes con respecto a x, a ver, con respecto a x, hacemos la comparación ahí. Exponente de x, 2, 2, b menos 1. Ahí está. B menos 1 será igual a ¿cuánto? A 2. Entonces B es igual a 3. Ahí está, menos 1 pasa sumando, ahí está. Con respecto a Y, muchachos, a ver, con respecto a Y. Con respecto a Y, a ver, vamos a igualar. A menos 3, 5, 5, 5. Ajá. A menos 3 debe ser igual a 5. Entonces, aquí el valor de A es 8. Ahí está. Ahora sí tiene sentido, ¿eh? Ya. B vale 3, A vale 8.
Para reducir esto, muchachos, simplemente reemplazamos. Coeficiente 2, A más B sería 11. Luego, 2 veces A menos 1. A vale 8 por 2, 16 menos 1, 17. O sea, menos 17. Y más 4. ¿Listo? ¿Cuánto sale eso haciendo la operación? A ver. Obviamente que todo esto son los coeficientes. A eso le tienes que agregar la parte variable, que es x al cuadrado y a la quinta, ¿no? 2 más 4, 13, 17, menos 17, ¿cuánto es? ¿Sale 0, creo? A ver. Sí, 11 más 4, 15, 15 más 2, 17, y 17 menos 17, 0. O sea, sale 0. La respuesta es 0, muchachos. Porque todo se elimina. ¿Está bien? La respuesta es 0. ¿Ok? Listo. A ver, vamos a hacer un par de ejercicios de valor numérico para que ustedes también puedan hacer bien su temático. Y con eso ya estamos terminando. ¿Ok? Principio. Acá vamos a calcular primero P de 3 y luego Q de 5. P de 3, muchachos. A ver. Para P de 3. Reemplazamos en P. Sea 5 por 3 más 3. Facilito, ¿ah? 5 por 3, 15 más 3, 18. ¿Está bien? 18. Q de 5, a ver, muchachos, Q de 5, Q de 5. Q de 5 evalúas en Q. O sea, 2 por 5 más 2. Igual. 10, 2. ¿No? 2. Listo. Y luego, claro está que tienes que reemplazar P de 3 es 18 y Q de 5 es 12. Haciendo la suma, sería P de 30, ¿no? P de 30, ya está. Y P de 30 sería 5 por 30, ¿no? Más 3. Y efectivamente eso es 153. Listo. ¿No? Haciendo la parte operativa sale ese valor. ¿Está bien? Acá, muchachos. Esta es una situación de cambio de variable. A ver. Yo necesito x más 1, x menos 1. Pero mi variable aquí es 3x menos 2. Voy a calcular así, digo, así. Calcular, ¿no? Voy a hacer un cambio de variable. Voy a calcular un PDM. ¿Ya? Voy a calcular un PDM. Significa que 3x menos 2 va a ser igual a un m. Y de acá despejamos x. 3x igual a m más 2. X es igual m más 2 sobre 3. Eso voy a reemplazar en la expresión. O sea que P de M va a ser igual 12 veces el valor de X. Pero X me salió M más 2 sobre 3. Así. Y todo eso hice menos 5. Ahí está. Usted simplifica. Tercia 1, tercia 4. ¿Ya? Ahí se tiene que simplificar, muchachos. ¿No? Tercia 1,
tercia 4. Ahí está. Ese resultado se multiplica, P de M será igual 4M, 4 por 2 es 8, más 8 menos 5, más 3. Con eso he concluido el valor de P de M. Ya puedes calcular P de cuánto. A ver. Puedes calcular P de X más 1. Si cambias. M cambias a X más 1. 4 por X más 1 más 3. Haciendo la parte operativa, 4X más 4 más 3 más 7. Voy a calcular ahora P de X menos 1. En vez de M, cambio a X menos 1. 4X menos 1 más 3. Haciendo la parte operativa, 4X menos 4 más 3 menos 1. Entonces vamos a restar ahora, porque me dice M igual P de X más 1, ya, P de X más 1, a ver, P de X más 1 me sale 4X más 7, menos P de X menos 1, paréntesis, 4X menos 1, así. Sigue con la parte operativa, a ver, es así, 4X más 7 menos 4X, menos por menos más 1. Como verás, 4X menos 4X se simplifica, por lo tanto, el valor de M es 7 más 1, 8. Listo. Eso es todo, muchachos. ¿Está bien? Listo, muchachos. Con eso, prácticamente está ya todo definido, ¿no? Muchísimas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Entonces, con eso ya ustedes pueden ingresar a dar su temático, ¿ya? Con eso ustedes ingresen y hagan su temático, muchachos. Hagan su temático, chicos, por favor. Ya, ingresen y hagan su temático. Mientras acá yo voy preparando su material que lo voy a colocar en la intranet de la clase de hoy día. Si hay alguno que falta, digamos, terminar su temático, ya lo termina y ya lo envía. ¿Ya, chicos? Nos vemos. Hasta pronto, chicos. Hasta la próxima clase.